El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Todo comenzó con el polvo y el sudor antes de que la señal eléctrica cruzara el cielo en forma de ondas. Invisibles existía el aserrín en el suelo y la lona remendada de las carpas itinerantes que recorrían las llanuras de Estados Unidos. Allí nació la semilla de un espectáculo que décadas más tarde movería miles de millones de dólares. En aquellos primeros años del siglo XX la fe era algo físico y tangible que se gritaba a pleno pulmón sin micrófonos bajo el calor sofocante del verano. Los predicadores de la vieja escuela sabían que para salvar un alma primero debían capturar la atención y para ello usaban el miedo y la promesa de un milagro inminente. Pero el viento de la historia soplaba a favor de la tecnología y pronto la voz humana encontró un amplificador que llegaría más lejos que cualquier grito. La radio fue el primer gran púlpito electrónico. En los años 20 una mujer vestida de blanco llamada Aimee Semple McPherson entendió antes que nadie que el evangelio podía ser un producto de consumo masivo si se empaquetaba con el suficiente drama y teatralidad. Ella fundó su propio templo y su propia estación de radio convirtiendo la liturgia en un guión radiofónico donde la sanación divina se narraba como si fuera un evento deportivo o una novela de misterio. Su voz cruzaba montañas y desiertos entrando en las cocinas de las granjas aisladas y en los salones de la clase obrera urbana. Fue el primer aviso de que la religión estaba a punto de dejar los fríos bancos de madera de las iglesias tradicionales para convertirse en una experiencia mediática. Sin embargo, la radio tenía un límite y era la ausencia de imagen. La fe ciega funcionaba, pero el ser humano es una criatura visual que necesita ver para creer o al menos ver para ser entretenido. La llegada de la televisión en la década de los 50 rompió todos los diques de contención. La caja de luz azulada trajo al Mesías al centro del hogar compitiendo directamente con los noticieros y los programas de variedades. Fue entonces cuando surgió la figura del primer gran teólogo mediático, el obispo Fulton Sheen. Con su mirada penetrante y su capa dramática demostró que una cámara estática podía ser tan hipnótica como un altar dorado. Pero Sheen era intelectual y mesurado y lo que estaba por venir no tendría nada de mesura. Un joven llamado Billy Graham tomó el relevo y llevó las cámaras a los estadios llenos a rebosar. Graham era carismático y guapo con una mandíbula cuadrada que inspiraba confianza y un mensaje simple que resonaba en la ansiedad de la Guerra Fría. Él legitimó el uso de la televisión como herramienta de evangelización masiva. Hizo que fuera respetable enviar dinero a un ministerio que no estaba en tu barrio sino en una oficina de correos a miles de kilómetros de distancia. Pero la respetabilidad de Graham pronto daría paso a la opulencia desmedida de la siguiente generación. Con la llegada de la televisión por cable y los satélites en los años 70 y 80 nació la verdadera era de los telepredicadores tal como los conocemos hoy. La tecnología permitió crear redes de transmisión propias que funcionaban 24 horas al día los 7 días de la semana. Ya no necesitaban comprar tiempo en cadenas generalistas porque ahora ellos eran los dueños de la señal. Fue el nacimiento de la iglesia electrónica, un universo paralelo donde siempre era domingo y donde la solución a cualquier problema financiero o de salud estaba a una llamada de distancia. En este escenario surgieron figuras que parecían sacadas de una novela de realismo mágico pero operaban con la frialdad de los ejecutivos de Wall Street. Jim y Tammy Faye Bakker construyeron un imperio que era mitad iglesia y mitad parque temático. Heritage Estados Unidos fue su monumento al ego y al dinero de los fieles, un lugar donde se podía bajar por un tobogán acuático después de orar. Tammy Faye, con sus pestañas postizas que desafiaban la gravedad y su llanto fácil ante las cámaras, se convirtió en un icono de la cultura pop y en el símbolo de una fe emocional y lacrimógena. Jim Bakker, por su parte, perfeccionó el arte de pedir. Ya no se pasaba el cepillo de la ofrenda discretamente, sino que se detenía la programación para exigir donaciones urgentes, advirtiendo que si no se alcanzaba cierta cifra el ministerio desaparecería y las almas se perderían. Inventaron la teología de la prosperidad, una doctrina perversa pero tremendamente efectiva que aseguraba que Dios deseaba que sus hijos fueran ricos y que la única forma de activar esa riqueza divina era dando dinero al predicador. Era una inversión espiritual con un retorno garantizado en esta vida, no en la otra. Si dabas $100, Dios te devolvería 1000. La pobreza pasó de ser una virtud a ser una señal de falta de fe. Mientras los Bakker construían su castillo de naipes, otros competidores afilaban sus colmillos. Jimmy Swaggart, un hombre con el talento musical de su primo Jerry Lee Lewis y una oratoria de fuego y azufre,
Atacaba el pecado desde su púlpito televisado mientras condenaba la música rock y la inmoralidad sexual. Swaggart era el predicador clásico sureño que golpeaba la Biblia con el puño y sudaba a través de sus trajes caros. Su audiencia eran los olvidados y los asustados, gente que veía en él a un profeta bíblico que luchaba contra la decadencia moderna. Al mismo tiempo, Pat Robertson fundaba un club que mezclaba la política ultraconservadora con las profecías apocalípticas, convirtiendo su programa en un telediario alternativo donde cada huracán o crisis económica era una señal del fin de los tiempos y una razón más para enviar un cheque. La década de los 80 fue la fiesta del exceso. Los telepredicadores volaban en jets privados, vivían en mansiones que rivalizaban con las de las estrellas de Hollywood y vestían como la realeza europea. La justificación siempre era la misma y consistía en decir que eran embajadores del Rey de Reyes y que, por tanto, no podían viajar en clase turista. El dinero fluía como un río caudaloso alimentado por las pensiones de viudas ancianas y los ahorros de familias desesperadas que buscaban un milagro contra el cáncer o la bancarrota. La televisión creaba una intimidad falsa. La anciana sola en su apartamento sentía que el hombre del traje brillante le hablaba solo a ella, que la comprendía y que la amaba. Esa conexión emocional era la llave de la caja fuerte. Pero como en toda gran tragedia, la caída fue inevitable y estrepitosa. A finales de los 80 el imperio de la fe electrónica comenzó a resquebrajarse bajo el peso de su propia hipocresía. Jim Bakker fue expuesto por un escándalo sexual y financiero que reveló pagos secretos y una contabilidad creativa que habría hecho sonrojar a un mafioso. Fue a la cárcel dejando tras de sí un parque temático en ruinas y miles de seguidores estafados. Poco después el moralista Jimmy Swaggart fue atrapado con una prostituta en un motel de carretera. Su confesión televisada llorando y gritando que había pecado contra el cielo y contra los fieles se convirtió en uno de los momentos más infames de la historia de la televisión. La audiencia vio entonces la realidad detrás de la cortina. Vio que los hombres santos eran hombres débiles y codiciosos. El colapso de los grandes imperios de los 80 no acabó con el fenómeno, sino que lo obligó a mutar. En los años 90 y 2000 surgió una nueva raza de telepredicadores más sofisticados y menos estridentes. Aprendieron de los errores de sus predecesores. Dejaron de lado el fuego y el azufre para abrazar un mensaje de autoayuda y pensamiento positivo. Joel Osteen es el paradigma de esta nueva era. Sin estudios teológicos formales, pero con una sonrisa perfecta, heredó la iglesia de su padre y la trasladó a un estadio de baloncesto. Su mensaje no habla del infierno ni del pecado, sino de alcanzar tu máximo potencial y ser un vencedor. Es un evangelio ligero y digerible diseñado para no ofender a nadie y atraer a todos. Es el sueño americano bautizado y vendido como favor divino. Sin embargo, la vieja guardia de la prosperidad agresiva no desapareció del todo. Kenneth Copeland y Benny Hinn mantuvieron viva la llama de la sanación milagrosa y la siembra financiera. Benny Hinn, con sus trajes blancos de cuello Mao, llenaba estadios en todo el mundo derribando a la gente con un simple movimiento de su chaqueta. La sugestión colectiva y la música repetitiva creaban un trance donde los enfermos creían estar sanos y los pobres creían estar a punto de ser ricos. Copeland, por su parte, llevó la teología de la prosperidad al extremo, defendiendo su necesidad de poseer múltiples aviones privados para no tener que mezclarse con los demonios que viajan en las aerolíneas comerciales. Su retórica se volvió cada vez más aislada y delirante, pero su base de donantes fieles siguió sosteniendo su estilo de vida multimillonario. La llegada de Internet y las redes sociales transformó nuevamente el paisaje. Ya no era necesario tener una red de satélites costosa. Cualquiera con un teléfono inteligente y una cuenta de YouTube podía proclamarse profeta. El mercado se fragmentó. Surgieron profetas de nicho que hablaban de conspiraciones globales, chips implantados y monedas digitales. La política y la religión se fusionaron completamente en la era digital. Durante las elecciones y las crisis sociales, los telepredicadores se convirtieron en asesores espirituales de presidentes y en agitadores políticos, utilizando sus plataformas para movilizar el voto bajo la amenaza de maldiciones bíblicas si ganaba el oponente equivocado. El modelo de negocio también se exportó con un éxito aterrador. América Latina y África se convirtieron en los nuevos terrenos de caza. En Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios replicó el modelo estadounidense con una eficiencia corporativa despiadada, comprando canales de televisión y construyendo templos faraónicos como la réplica del Templo de Salomón en Sao Paulo.
En Nigeria, pastores multimillonarios llenan estadios que hacen parecer pequeños a los de Estados Unidos prometiendo visas y prosperidad en un continente azotado por la desigualdad. La teología de la prosperidad encontró un suelo fértil en lugares donde la esperanza es el único recurso que le queda a la gente. Hoy en día la historia de los telepredicadores es la historia de la adaptación del capitalismo salvaje al ámbito espiritual. Es una narrativa de manipulación psicológica donde se explota la vulnerabilidad humana más profunda que es el miedo a la muerte y al sufrimiento. Los decorados han cambiado. Las orquestas en vivo han sido sustituidas por bandas de rock suave y las líneas telefónicas por códigos QR en la pantalla. Pero la esencia sigue siendo la misma. Es un intercambio comercial disfrazado de sacramento. El predicador vende una certeza en un mundo incierto. Vende la ilusión de control sobre el destino a cambio de un diezmo mensual. La crítica no es hacia la fe de las personas, que a menudo es genuina y conmovedora, sino hacia la maquinaria que se alimenta de ella. Es una industria que no paga impuestos y que rinde cuentas solo ante Dios, lo cual en la práctica significa que no rinde cuentas ante nadie. Los jets siguen volando y las mansiones siguen creciendo. A pesar de los documentales que exponen sus fraudes y de los teólogos serios que desmontan sus herejías, el flujo de dinero no se detiene. Porque al final del día lo que venden es algo que nadie más puede ofrecer con tanta seguridad, y es la esperanza, empaquetada brillante y lista para consumir. Mientras exista la desesperación, existirá un hombre con un micrófono y un traje caro dispuesto a prometer que el cielo se puede comprar a plazos. La pantalla parpadea en la oscuridad de una habitación solitaria. Una voz suave dice que todo va a estar bien, que la deuda se cancelará y que la enfermedad remitirá. Solo hace falta un paso de fe, una semilla, una transferencia. Y la mano temblorosa busca la tarjeta de crédito. La historia se repite en un bucle infinito de necesidad y explotación. Desde las carpas de lona hasta el streaming en alta definición, el vendedor de milagros sigue ahí mirándonos a los ojos y pidiéndonos que sembremos para poder cosechar, aunque la única cosecha segura sea siempre la suya. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.